En el otoño de 1845, en lo profundo de las onduladas tierras agrícolas del condado de Lancaster, Pensilvania, se hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana. La granja Grayson, conocida en toda la región como un refugio seguro para familias inmigrantes desesperadas, guardaba un secreto que conmocionaría incluso a los investigadores más experimentados. Durante más de una década, Grayson había construido una reputación impecable como un hombre caritativo que ayudaba a los recién llegados de Irlanda y Alemania. 22 familias completas, 89 almas en total, buscaron su granja a lo largo de los años, atraídas por promesas de trabajo y refugio. Pero algo andaba terriblemente mal. Las familias llegaban a la propiedad Grayson y simplemente desaparecían. El informe del sheriff del condado de Lancaster, sellado durante más de 80 años debido a su inquietante contenido, describía escenas tan macabras que 2 oficiales investigadores sufrieron colapsos mentales completos. Lo que hacía este descubrimiento verdaderamente escalofriante era la aterradora revelación de que Ezekiel Grayson había estado operando su torcida hospitalidad por más de una década, atrayendo familias inmigrantes desesperadas solo para atraparlas en una pesadilla de la cual no había escape. Antes de sumergirnos en la aterradora verdad detrás de la granja Grayson, quiero preguntarte algo importante. Este canal explora los rincones más oscuros de la historia estadounidense, historias que la mayoría de la gente tiene demasiado miedo de enfrentar. Si aún estás aquí, no eres como los demás. Entiendes que algunas verdades, por más perturbadoras que sean, deben ser contadas. Dale clic al botón de suscribirse y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad sin miedo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué estado nos estás viendo? ¿Eres lo suficientemente valiente para escuchar lo que realmente sucedió en tu propio patio trasero? La Pensilvania de 1845 era una tierra de promesa y oportunidad. Al menos para aquellos que habían nacido dentro de sus fronteras. Las grandes olas de inmigración irlandesa y alemana habían comenzado a inundar los puertos estadounidenses, trayendo consigo familias desesperadas por escapar de la pobreza, el hambre y la persecución política en sus tierras natales. El condado de Lancaster, con su suelo fértil y comunidades agrícolas establecidas, representaba el sueño americano que había atraído a estas familias a cruzar el traicionero océano Atlántico. La granja de Ezekiel Grayson se encontraba en 340 acres de tierras agrícolas de primera calidad, a lo largo del arroyo Conosoga, a unas 12 millas al sureste del bullicioso pueblo de Lancaster. Para cualquier viajero que pasara por el camino gastado que conectaba las pequeñas comunidades agrícolas con la sede del condado, la hacienda Grayson parecía ser la viva imagen de la prosperidad y la industria estadounidenses. La casa principal, construida en el resistente estilo alemán común en la región, tenía gruesas paredes de piedra, ventanas pequeñas y un techo inclinado pronunciado diseñado para resistir las pesadas nevadas de Pensilvania. La propiedad incluía todos los edificios típicos de una operación agrícola exitosa. Un enorme granero rojo que dominaba el paisaje, un establo lechero más pequeño, una casa de ahumado, gallineros y varios almacenes esparcidos por el corral inmediato. Campos de maíz, trigo y cebada se extendían hacia el horizonte, mientras que pastizales salpicados de ganado y ovejas completaban la escena pastoral. Para el observador casual, todo en la granja Grayson sugería trabajo duro, prosperidad y el tipo de valores sólidos estadounidenses que la comunidad respetaba y admiraba. El propio Ezekiel Grayson parecía encarnar esas mismas virtudes. Un hombre de 52 años en 1845, medía poco más de 1,83 metros, con los hombros anchos y las manos encallecidas de alguien que había pasado su vida trabajando la tierra. Su cabello castaño empezaba a mostrar mechones grises, y su rostro curtido llevaba las marcas de décadas de exposición al sol y al viento. Vestía de manera sencilla pero adecuada, prefiriendo la ropa práctica de un agricultor, pantalones de lana resistentes, camisas de algodón y botas de cuero que siempre estaban limpias a pesar de las exigencias del trabajo en el campo, lo que diferenciaba a Grayson de sus vecinos y lo que más tarde resultaría ser la clave de su horrífico éxito.
Era su reputación por el trabajo caritativo entre la comunidad inmigrante. A diferencia de muchos estadounidenses establecidos que veían la avalancha de extranjeros recién llegados con sospecha o incluso hostilidad, Ezequiel Grayson se presentaba como un amigo de aquellos que buscaban una nueva vida en América. Hablaba un alemán aceptable, aprendido de su propio abuelo que había emigrado a Pensilvania en la década de 1780, y había aprendido suficiente gaélico irlandés de los trabajadores que había empleado a lo largo de los años para comunicarse con las familias irlandesas. La reputación caritativa de Grayson había comenzado a principios de la década de 1830, cuando realmente ayudó a varias familias alemanas a establecerse en la zona. Les había proporcionado vivienda temporal, los había ayudado a encontrar tierras permanentes para comprar e incluso les había prestado dinero para equipo y ganado. Estos primeros actos de bondad habían sido legítimos, motivados por una combinación de caridad cristiana y sentido práctico de los negocios. Las familias inmigrantes que prosperaban en la zona se convertían en clientes de su grano y su ganado. La transformación de una caridad genuina a un asesinato sistemático había sido gradual, tan sutil que incluso el propio Grayson quizá no habría podido identificar el momento exacto en que ayudar a inmigrantes se convirtió en explotarlos, y explotarlos en matarlos. El cambio parecía haber comenzado alrededor de 1834, cuando un invierno particularmente duro dejó a Grayson con pérdidas financieras significativas. El ganado había muerto, las cosechas habían fracasado y las deudas habían aumentado hasta el punto de poner en duda la supervivencia de la granja. Fue durante este periodo de tensión financiera que Grayson comenzó a notar lo completamente vulnerables que eran las familias inmigrantes. Llegaban sin conexiones con la comunidad establecida, sin conocimiento de las leyes o costumbres estadounidenses y, a menudo, sin capacidad de comunicarse eficazmente en inglés. Más importante aún, llevaban consigo el dinero que habían logrado ahorrar para su viaje a América. A veces sumas considerables que representaban los ahorros de toda una familia extensa. La primera familia en desaparecer de la granja Grayson había sido los Kelly, una familia irlandesa de 7 que llegó al condado de Lancaster en la primavera de 1835. Patrick Kelly, su esposa Brigg y sus 5 hijos viajaban de Filadelfia a Pittsburgh, donde el hermano de Patrick supuestamente había encontrado trabajo en las acerías. Se habían detenido en la granja Grayson en busca de indicaciones y un lugar donde descansar por la noche, y Ezequiel los recibió con la calidez y hospitalidad que lo habían hecho famoso en la comunidad inmigrante. Según el relato posterior de Grayson a sus vecinos, la familia Kelly había decidido continuar su viaje temprano a la mañana siguiente, antes del amanecer, para avanzar rápidamente en el camino a Pittsburgh. Les había dado comida para el viaje e indicaciones de la mejor ruta hacia el oeste. Cuando el hermano de Patrick, Kelly en Pittsburgh finalmente escribió a las autoridades preguntando por el paradero de la familia, la investigación llegó eventualmente al condado de Lancaster. Pero para entonces la pista estaba fría, y se asumió que la familia había cambiado sus planes o había sufrido alguna desgracia en los peligrosos caminos entre los pueblos de Pensilvania. La desaparición de la familia Kelly había establecido un patrón que Grayson seguiría durante la siguiente década. Las familias inmigrantes llegaban a su granja, normalmente por la tarde cuando estaban cansadas y vulnerables. Él les ofrecía hospitalidad, comida y refugio por la noche. Las familias agradecían su amabilidad, especialmente porque muchos otros estadounidenses que habían encontrado en el camino habían sido hostiles o desconfiados. Compartían sus historias, sus planes y, lo más importante, revelaban cuánto dinero llevaban y dónde pensaban establecerse. Luego, en algún momento de la noche o la madrugada, las familias simplemente desaparecían. Grayson explicaba a cualquiera que preguntara que habían decidido continuar su viaje temprano, que estaban ansiosos por llegar a su destino o que habían recibido noticias que les obligaban a cambiar sus planes. Como las familias inmigrantes estaban constantemente en movimiento y la comunicación era difícil, estas explicaciones eran fácilmente aceptadas por la comunidad. Lo que hacía la operación de Grayson particularmente insidiosa era cómo había cultivado relaciones con
organizaciones legítimas de ayuda a inmigrantes y grupos religiosos. Asistía regularmente a reuniones de la Sociedad de Asistencia a Inmigrantes del Condado de Lancaster, donde se ofrecía como voluntario para ayudar a familias recién llegadas a encontrar vivienda y empleo temporales. Donaba dinero a iglesias que brindaban servicios a inmigrantes, e incluso formaba parte de un comité que se suponía debía investigar denuncias de inmigrantes que habían sido estafados o maltratados por estadounidenses sin escrúpulos. Esta participación en obras de caridad legítimas le proporcionaba a Grayson un flujo constante de posibles víctimas mientras simultáneamente consolidaba su reputación como alguien en quien se podía confiar. A menudo, las familias inmigrantes eran dirigidas a su granja por líderes de iglesia bien intencionados y trabajadores de ayuda que no tenían idea de que estaban enviando a estas personas vulnerables a su muerte. Las mismas organizaciones que se suponía debían proteger a los inmigrantes se habían convertido, sin saberlo, en cómplices de su destrucción. El Dr. Heinrich Moeller, un inmigrante alemán que había logrado establecer con éxito una práctica médica en Lancaster y que trabajaba estrechamente con organizaciones de ayuda a inmigrantes, recordaría más tarde haber recomendado la granja Grayson a docenas de familias a lo largo de los años. Ezequiel era conocido como un hombre que entendía las luchas de nuestro pueblo, testificaría el Dr. Moeller años después. Hablaba nuestra lengua. Conocía nuestras costumbres. Y parecía realmente comprometido en ayudar a las familias a establecerse en América. Yo envié familias con él porque creía que era uno de los pocos estadounidenses que realmente se preocupaban por nuestro bienestar. El reverendo Michael O'Brien, que servía a la creciente comunidad católica irlandesa en el condado de Lancaster, tenía recuerdos similares de Grayson. Él venía ocasionalmente a nuestros servicios de iglesia, siempre respetuoso, siempre dispuesto a ayudar. Cuando las familias necesitaban refugio temporal o consejos sobre cómo encontrar trabajo, el nombre de Ezequiel Grayson siempre se mencionaba como alguien en quien se podía confiar. Parecía comprender que estas familias lo habían dejado todo atrás y necesitaban la bondad de extraños para sobrevivir en su nuevo país. Lo que ninguno de estos líderes comunitarios bien intencionados se dio cuenta fue que Grayson había estado estudiando cuidadosamente a la comunidad inmigrante, aprendiendo sus patrones, sus vulnerabilidades y sus necesidades. Había identificado a las víctimas perfectas, familias que viajaban solas, que no tenían conexiones establecidas en América, que cargaban sumas considerables de dinero y que podían desaparecer sin que nadie notara inmediatamente su ausencia. La disposición física de la granja Grayson estaba perfectamente adaptada a su empresa criminal. La propiedad era lo suficientemente aislada como para que los gritos no fueran escuchados por los vecinos, pero no tan remota como para levantar sospechas. El granero principal ofrecía amplio espacio para ocultar pruebas, mientras que las diversas construcciones auxiliares brindaban múltiples lugares para esconder cuerpos o almacenar pertenencias. Lo más importante era que las operaciones legítimas de la granja servían de cobertura para cualquier actividad inusual. Los ruidos de construcción, el movimiento de materiales y la presencia de trabajadores podían explicarse fácilmente como labores agrícolas normales. Grayson también había sido cuidadoso en mantener su reputación dentro de la comunidad estadounidense establecida. Pagaba sus deudas puntualmente. Asistía a la iglesia con regularidad y participaba en actividades comunitarias. Formaba parte de la junta escolar, contribuía a organizaciones benéficas locales y era conocido como un vecino confiable al que se podía recurrir en emergencias. Esta sólida reputación hacía prácticamente imposible que alguien sospechara que fuera capaz del asesinato sistemático de familias enteras. El engaño era tan completo que incluso los propios trabajadores contratados de Grayson no tenían idea de lo que ocurría en la granja. Empleaba a varios hombres locales en trabajos de temporada, y ellos lo recordaban como un patrón justo que pagaba salarios decentes y ofrecía buenas condiciones laborales. Las áreas de la granja donde ocurrían los asesinatos estaban prohibidas para estos trabajadores, explicadas como zonas de almacenamiento de equipo valioso o materiales peligrosos que requerían un manejo especial. A medida que avanzaba 1845,
Ezequiel Grayson parecía encontrarse en la cúspide de su éxito y respetabilidad. Su granja era próspera, su reputación en la comunidad era sólida, y su labor con las familias inmigrantes era ampliamente elogiada. Lo que nadie imaginaba era que bajo esa fachada de virtud americana se escondía una de las empresas criminales más sistemáticas y horribles en la historia del país. Una operación que ya había cobrado la vida de docenas de familias inocentes y que no mostraba señales de detenerse. Las primeras pistas de que algo podía andar mal en la hacienda Grayson provinieron de fuentes que parecían completamente inconexas entre sí. Observaciones dispersas que individualmente no significaban nada pero que juntas comenzaron a formar un patrón inquietante. Como piezas de un rompecabezas que nadie se daba cuenta de que estaba armando. Estas pequeñas anomalías terminarían revelando la horrible verdad que yacía oculta bajo la cuidadosamente construida fachada de respetabilidad y caridad de Ezequiel Grayson. Martha Zimmerman, quien administraba una pequeña tienda general en el pueblo de Strasberg, a unas 5 millas de la granja Grayson, fue de las primeras en notar algo inusual en los hábitos de compra de Ezequiel. La señora Zimmerman llevaba más de 20 años sirviendo a la comunidad agrícola y se enorgullecía de conocer las necesidades y costumbres de sus clientes habituales. Los agricultores eran criaturas de rutina, había aprendido, y sus compras seguían patrones predecibles según las estaciones, el tamaño de sus familias y la magnitud de sus operaciones. Ezequiel Grayson siempre había sido un buen cliente, comprando suministros con regularidad y pagando puntualmente en efectivo. Pero alrededor de 1836, la señora Zimmerman notó que sus pedidos empezaron a incluir artículos que parecían extraños para un granjero soltero. Estaba comprando grandes cantidades de ropa infantil, zapatos de mujer y objetos personales como peines, espejos y cintas para el cabello. Cuando ella le preguntó por esas compras, Grayson explicó que estaba recolectando donaciones para familias inmigrantes que a menudo llegaban con nada más que la ropa puesta. La explicación parecía razonable en aquel momento, coherente con la conocida labor caritativa de Grayson. Pero con el paso de los años, la señora Zimmerman comenzó a preguntarse por qué necesitaba cantidades tan grandes de esos artículos de manera tan regular. Parecía que cada mes compraba suficiente ropa para vestir a varias familias, recordaría más tarde. Empecé a preguntarme cuántas familias inmigrantes podían estar pasando realmente por el condado de Lancaster y por qué todas parecían necesitar ayuda de Ezequiel Grayson. Aún más desconcertantes eran las compras de suministros médicos y químicos. Regularmente adquiría grandes cantidades de láudano, un potente analgésico a base de opio que se usaba comúnmente para lesiones y enfermedades graves. También compraba cantidades inusuales de cal, que tenía usos legítimos en las granjas, pero que también se sabía que era eficaz para controlar olores y acelerar la descomposición. Cuando la señora Zimmerman le preguntaba por esas compras, Grayson explicaba que estaba tratando animales enfermos y mejorando su suelo, pero la cantidad parecía excesiva incluso para una operación agrícola grande. El doctor Edmund Harwell, que servía como médico itinerante en las zonas rurales alrededor del condado de Lancaster, tenía sus propias preocupaciones sobre la granja Grayson. A lo largo de los años, había sido llamado a la propiedad en varias ocasiones para atender lo que Grayson describía como trabajadores inmigrantes heridos o enfermos. Sin embargo, el Dr. Harwell nunca había podido examinar directamente a ningún paciente. En cambio, Grayson lo recibía en el borde de la propiedad, describía los síntomas con detalle y pedía medicamentos específicos. Ezequiel parecía tener un conocimiento inusual de las condiciones médicas, testificaría después el Dr. Harwell. Podía describir los síntomas con la precisión de alguien que tuviera formación médica, y siempre sabía exactamente qué medicamentos quería. Cuando insistía en examinar él mismo a los pacientes, Grayson explicaba que estaban demasiado asustados de los extraños, demasiado enfermos para ser trasladados o que tenían objeciones culturales a ser tratados por médicos desconocidos. Al principio, el doctor encontró estas explicaciones plausibles, sabiendo que muchos inmigrantes desconfiaban de las prácticas médicas estadounidenses y preferían ser atendidos por personas de confianza.
Pero a medida que las solicitudes continuaban año tras año, siempre siguiendo el mismo patrón, el doctor Harwell empezó a sospechar que algo no estaba del todo bien. Me ocurrió que en todos mis años tratando a familias inmigrantes, nunca había encontrado una renuencia tan constante a permitir un examen médico. La mayoría de la gente, sin importar su origen, agradecía la atención profesional cuando estaba seriamente enferma. El padre Johannes Brennan, que servía a la comunidad católica alemana en el condado de Lancaster, había notado un tipo diferente de patrón que lo perturbaba profundamente. Con el paso de los años, había recibido decenas de cartas de parientes en Alemania preguntando por familias que supuestamente se habían establecido en el área de Lancaster, pero que nunca habían escrito a casa. Las cartas describían familias que habían dejado Alemania con planes específicos de contactar a la iglesia del padre Brennan. Familias que llevaban cartas de presentación y que tenían la intención de convertirse en parte de la comunidad católica alemana. No eran personas que simplemente desaparecerían, explicaría el padre Brennan años después. Eran familias devotas que comprendían la importancia de mantener conexiones con sus parientes en casa. Habían prometido escribir. Habían planeado enviar dinero. Y habían pensado ayudar a que otros miembros de la familia emigraran a América. Era completamente fuera de carácter que tantas familias simplemente desaparecieran sin ninguna comunicación. Cuando el padre Brennan hacía averiguaciones sobre estas familias desaparecidas, a menudo le decían que habían recibido ayuda de Ezekiel Grayson, pero que habían decidido mudarse a otras partes de Pensilvania o incluso a otros estados. Las explicaciones siempre eran razonables: mejores oportunidades en otro lugar, parientes encontrados en otras regiones, o simplemente la naturaleza inquieta de las familias inmigrantes que aún buscaban el lugar perfecto para asentarse. Pero el mero número de familias que parecían haber pasado por la granja Grayson y luego desaparecido comenzó a inquietar al sacerdote. Empecé a llevar registros, testificaría después. Durante un periodo de 10 años, recibí consultas sobre 47 familias que supuestamente habían sido ayudadas por Ezekiel Grayson. 47 familias que simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Incluso considerando la mala comunicación y la movilidad de las poblaciones inmigrantes, me parecía un número extraordinario. Thomas M. C. Kenna, un inmigrante irlandés que había logrado establecerse con éxito como herrero en Lancaster, tenía sus propias observaciones perturbadoras sobre la granja Grayson. M. C. Kenna había sido uno de los primeros inmigrantes que había recibido ayuda genuina de Grayson, y mantenía con él una relación que incluía visitas ocasionales para discutir asuntos comunitarios y trabajo de asistencia a inmigrantes. Durante estas visitas, M. C. Kenna había notado varias cosas que le parecían extrañas. La granja Grayson siempre parecía tener tumbas frescas esparcidas por la propiedad, que Ezekiel explicaba como sitios de entierro para ganado muerto por enfermedad. Pero M. C. Kenna, que había crecido en una granja en Irlanda, sabía que los granjeros normalmente enterraban a los animales muertos en áreas remotas de su propiedad, no en múltiples lugares alrededor del corral principal. Siempre había nuevos montículos de tierra en algún lugar de la propiedad, recordaría M. C. Kenna más tarde. Ezekiel explicaba que había perdido una vaca por enfermedad o que un caballo se había roto una pata, pero parecía que sus animales morían con una frecuencia inusual, y las tumbas siempre estaban en diferentes lugares, como si intentara esparcirlas en lugar de usar un único terreno de entierro. M. C. Kenna también había notado que la granja Grayson parecía acumular pertenencias personales que no coincidían con el estilo de vida sencillo de Ezekiel. Durante visitas a la casa, había visto ropa de mujer colgada en habitaciones traseras, juguetes de niños tirados en las esquinas, y objetos personales como joyas y artefactos religiosos que parecían incongruentes con las posesiones de un granjero soltero. Cuando preguntaba por estos objetos, Grayson explicaba que eran donaciones que estaba recolectando para familias inmigrantes, pero M. C. Kenna se preguntaba por qué guardaba tantas pertenencias personales. La observación más perturbadora vino del hijo pequeño de M. C. Kenna, Patrick, que había acompañado a su padre en varias visitas a la granja Grayson. Los niños, sabía M. C. Kenna, a menudo notaban cosas que los adultos pasaban por alto.
y Patrick había hecho varios comentarios que inquietaron profundamente a su padre. El niño decía que podía escuchar llanto proveniente del granero grande, testificó McKenna después. No el llanto de animales, sino llanto humano, como el de niños o mujeres en angustia. Cuando le pregunté a Ezequiel sobre ello, dijo que las familias inmigrantes a veces se quedaban en el granero temporalmente y que a menudo estaban emocionales por sus circunstancias. La explicación parecía razonable, pero Patrick insistía en que el llanto sonaba diferente, más asustado que triste. El joven Patrick también había mencionado haber visto rostros en las ventanas del granero, rostros que aparecían brevemente y luego desaparecían, como si las personas dentro intentaran esconderse. Cuando McKenna preguntó a Grayson sobre esto, el granjero explicó que las familias inmigrantes a menudo eran tímidas y temerosas de los extraños, prefiriendo mantenerse fuera de la vista hasta sentirse más cómodas en su nuevo entorno. Jacob Stoltzfus, un agricultor amish cuya propiedad colindaba con la hacienda Grayson, hizo observaciones que añadieron otro elemento inquietante al creciente patrón de anomalías. La comunidad amish era conocida por su cuidadosa atención al mundo natural y sus ritmos, y Stoltzfus había notado que los patrones de la vida silvestre alrededor de la granja Grayson eran inusuales. Las aves carroñeras siempre estaban sobrevolando su propiedad, testificó más tarde Stoltzfus a través de un traductor, ya que solo hablaba Pennsylvania Dutch. Cuervos, buitres, cuervos negros, estaban constantemente presentes en números que parecían excesivos para las operaciones normales de una granja. Cuando los animales mueren naturalmente en una granja, los carroñeros vienen y se van rápido, pero en la propiedad Grayson parecían residentes permanentes. Stoltzfus también había notado que su propio ganado se agitaba cuando el viento soplaba desde la dirección de la granja Grayson. Los caballos se ponían nerviosos. El ganado se negaba a pastar en los prados adyacentes a la propiedad Grayson, e incluso los perros de la granja gemían y caminaban inquietos cuando ciertos olores cruzaban el límite entre las propiedades. Los animales saben cosas que la gente no siempre nota, explicó Stoltzfus. Pueden oler la muerte. Pueden sentir el peligro. Y reaccionan a cosas que los humanos podrían ignorar. Mis animales me estaban diciendo que algo andaba mal en la granja Grayson, pero yo no entendía que intentaban comunicarme. La señal de advertencia más significativa vino de una fuente inesperada. El Servicio Postal de los Estados Unidos. El jefe de correos William Harrison, quien supervisaba la entrega de correo en el área del condado de Lancaster, había comenzado a notar un patrón inusual en la correspondencia dirigida a la granja Grayson. Grandes cantidades de cartas llegaban regularmente desde Alemania e Irlanda. Cartas dirigidas a familias que supuestamente se alojaban temporalmente en la propiedad Grayson. Sin embargo, Harrison notó que, aunque muchas cartas llegaban para estas familias, muy pocas eran enviadas desde la granja Grayson a direcciones en Europa. Esto parecía extraño, ya que las familias inmigrantes normalmente estaban ansiosas por mantener contacto con sus parientes en casa, especialmente durante sus primeros años en América, cuando aún se estaban estableciendo y a menudo necesitaban enviar por otros miembros de la familia. Era como si el correo fluyera en una sola dirección, explicó más tarde Harrison. Las familias en Europa escribían a sus parientes en la granja Grayson, pero esos parientes nunca parecían responder. Comencé a preguntarme si realmente recibían su correo o si algo les impedía contestar a sus seres queridos en casa. Cuando Harrison mencionó esta observación a Grayson durante una de sus entregas regulares de correo, el granjero explicó que muchas de las familias inmigrantes eran analfabetas y dependían de él para ayudarles con la correspondencia. Afirmaba que a menudo estaba demasiado ocupado con el trabajo agrícola para asistirlos en la escritura de cartas y que muchas familias preferían esperar hasta estar permanentemente establecidas antes de retomar la comunicación regular con sus parientes en Europa. La explicación parecía plausible, pero Harrison seguía preocupado por el enorme volumen de correspondencia no entregada o sin respuesta. Llevaba más de 15 años entregando correo, testificó más tarde, y nunca había visto un patrón tan consistente de correspondencia en una sola dirección.
Incluso las familias analfabetas solían encontrar maneras de enviar algún tipo de comunicación a sus parientes, aunque fuera solo una breve nota escrita por otra persona. A medida que avanzaba 1845, estas diversas observaciones y preocupaciones comenzaron a fusionarse en un creciente sentimiento de inquietud entre algunos miembros de la comunidad del condado de Lancaster. Anomalías individuales que parecían explicables de manera aislada empezaron a formar un patrón más difícil de descartar. Las compras excesivas de objetos personales, las solicitudes médicas sin exámenes de pacientes, las familias desaparecidas, el comportamiento inusual de los animales, el flujo de correo en una sola dirección. Tomadas en conjunto, estas observaciones sugerían que algo andaba muy mal en la hacienda Grayson. Sin embargo, el poder de la reputación de Ezekiel Grayson y el respeto de la comunidad por su labor caritativa seguían, protegiéndolo de un escrutinio serio. La mayoría de las personas que notaban aspectos extraños en su operación estaban dispuestas a darle el beneficio de la duda, asumiendo que había explicaciones razonables para todo lo que pareciera raro. La idea de que un miembro respetado de la comunidad pudiera estar involucrado en un asesinato sistemático era simplemente demasiado horrible para que la mayoría lo considerara. Y antes de continuar con esta escalofriante investigación, debo preguntarte algo. ¿Estás encontrando estos oscuros secretos tan perturbadores como yo? Si esta historia te mantiene al borde de tu asiento, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal para que no te pierdas nunca estas increíbles historias de crímenes reales. Dale al botón de suscribirse ahora y sigamos descubriendo juntos la horrible verdad. El escenario estaba listo para un descubrimiento que destrozaría la fe de la comunidad en las apariencias y revelaría que el mal más monstruoso podía esconderse detrás de la fachada más respetable. Las señales habían estado allí durante años, esparcidas como migas de pan a lo largo de un sendero que conducía directamente a una de las escenas del crimen más horribles de la historia estadounidense. Pero haría falta un encuentro fortuito y el valor de un testigo inesperado para finalmente exponer la verdad de lo que realmente sucedía en la hacienda Grayson. El descubrimiento que finalmente revelaría la horrenda empresa de Ezekiel Grayson comenzó con una serie de eventos aparentemente inconexos a finales del verano de 1845. Una fuerte sequía había azotado al condado de Lancaster durante la mayor parte de julio y agosto, secando los pozos y obligando a los agricultores a buscar fuentes alternativas de agua para su ganado y cultivos. Fue esta desesperada búsqueda de agua la que llevaría a la primera evidencia concreta del asesinato sistemático que se había estado llevando a cabo en la hacienda Grayson durante más de una década. El 23 de agosto de 1845, un joven inmigrante alemán llamado Klaus Weber viajaba por el condado de Lancaster con su esposa embarazada, Anna, y sus dos pequeños hijos. La familia Weber había llegado a Filadelfia 3 semanas antes y se dirigía a Ohio, donde supuestamente el hermano de Klaus había encontrado trabajo y tierras que podían comprarse a bajo precio. Como tantas familias inmigrantes antes que ellos, habían oído hablar de la reputación de Ezekiel Grayson por ayudar a los recién llegados, y buscaron específicamente su granja cuando necesitaron un lugar donde descansar y reabastecerse. Klaus Weber era diferente de muchas de las víctimas anteriores en varios aspectos cruciales. Primero, era alfabetizado y llevaba un diario detallado de su viaje a América, registrando nombres, fechas y lugares con la precisión de alguien que entendía la importancia de la documentación. Segundo, había servido brevemente en el ejército prusiano y había desarrollado el hábito de soldado de la observación cuidadosa y la atención al detalle. Y lo más importante, era naturalmente desconfiado y precavido, rasgos que se habían reforzado con las duras experiencias de su travesía desde Alemania. Cuando la familia Weber llegó a la granja Grayson en la tarde del 23 de agosto, fueron recibidos con la misma cálida hospitalidad que había atraído a tantas familias a su muerte. Ezekiel Grayson los saludó en un alemán fluido, les ofreció comida y refugio para la noche, y mostró un interés genuino en sus planes y su viaje. Parecía especialmente interesado en conocer sus recursos financieros y su destino final, preguntas a las que Klaus respondió de manera vaga, habiendo aprendido a ser cauteloso con la información que revelaba a desconocidos.
Lo que Klaus Weber notó de inmediato fue el olor. A pesar de los esfuerzos de Grayson por enmascararlo con cal y otros químicos, había un hedor persistente en la granja que Klaus reconoció de su servicio militar, el olor distintivo de restos humanos en descomposición. El olor era tenue pero constante, emanando desde la dirección del granero rojo que dominaba el patio de la granja. Durante la cena, Klaus también había notado varios objetos en la casa de campo que lo inquietaron. Vio ropa infantil claramente europea colgada en perchas junto a la puerta de la cocina. Alcanzó a ver joyas de mujer esparcidas sobre una mesa en una habitación trasera, piezas que parecían del tipo de reliquias familiares que las mujeres inmigrantes atesoraban y jamás abandonarían, por voluntad propia. Lo más perturbador de todo fue un pequeño crucifijo de madera que reconoció como de diseño claramente bávaro, idéntico al que su propia familia había traído desde Alemania. El entrenamiento militar de Klaus le había enseñado a confiar en sus instintos, y cada instinto le decía que la granja Grayson era un lugar peligroso. Cuando Ezequiel ofreció llevar a la familia a sus aposentos en el granero, Klaus declinó educadamente, explicando que su esposa embarazada necesitaba la comodidad de dormir bajo techo. Grayson pareció sorprendido momentáneamente por esta negativa, pero se recuperó con rapidez y les ofreció espacio dentro de la casa. Esa noche, Klaus Weber no durmió. En cambio, permaneció despierto escuchando los sonidos de la granja, su entrenamiento de soldado manteniéndolo alerta ante cualquier señal de peligro. Lo que oyó confirmó sus peores temores. Desde algún lugar bajo la casa provenían voces apagadas, hablando en alemán y lo que sonaba como gaélico irlandés. Las voces suplicaban, lloraban y en ocasiones gritaban de terror antes de ser abruptamente silenciadas. Cerca de la medianoche, Klaus escuchó pasos moviéndose por la casa, seguidos por el sonido de las puertas del granero abriéndose. A través de la pequeña ventana de su habitación, pudo ver a Ezequiel Grayson yendo y viniendo entre la casa y el granero, cargando lo que parecían bultos de ropa y pertenencias personales. Los movimientos del granjero eran rápidos y furtivos, como alguien que intentaba ocultar pruebas de un crimen. Klaus Weber tomó una decisión que salvaría la vida de su familia y que, en última instancia, expondría una de las empresas criminales más horribles de la historia estadounidense. En lugar de esperar hasta la mañana, despertó en silencio a su esposa e hijos y les dijo que se marchaban de inmediato. Anna Weber, confiando en el juicio de su esposo, reunió sus pertenencias sin hacer preguntas. La familia salió de la casa antes del amanecer y se dirigió rápidamente por el camino hacia Lancaster. Pero el entrenamiento militar de Klaus le había enseñado otra cosa, la importancia de reunir inteligencia sobre las operaciones enemigas. En vez de huir directamente a un lugar seguro, ocultó a su familia en un bosque a medio kilómetro de la granja Grayson y regresó solo para vigilar. Lo que observó durante las siguientes horas proporcionaría a las autoridades la primera evidencia concreta de asesinato sistemático. Desde su posición oculta, Klaus vio cómo Ezequiel Grayson salía de la casa cargando un gran bulto envuelto en lona. El granjero miró cuidadosamente a su alrededor para asegurarse de que no lo observaban y luego llevó el paquete al granero. Unos minutos después, salió con las manos vacías y volvió a la casa. Este proceso se repitió varias veces a lo largo de la mañana, con Grayson trasladando bultos de la casa al granero con la eficiencia metódica de alguien que seguía una rutina bien establecida. A media mañana, Klaus observó algo que le heló la sangre. Grayson salió del granero conduciendo un carro tirado por caballos cargado con lo que parecían ser cuerpos humanos envueltos en lona y atados con cuerda. Los cuerpos eran claramente de adultos y niños, dispuestos en el carro como si fueran leña. Grayson condujo el carro hasta un área remota de su propiedad donde Klaus pudo ver varios montículos de tierra recién removida que parecían tumbas. Klaus Weber observó cómo Ezequiel Grayson descargaba los cuerpos y comenzaba a cavar nuevas fosas con la destreza practicada de alguien que había realizado esta tarea muchas veces antes. El granjero trabajaba rápido y metódico, enterrando los cuerpos en tumbas poco profundas, cubriéndolos con cal y luego rellenando los agujeros con tierra. Una vez terminado,
Grayson esparció hojas y restos sobre las tumbas para disimular su apariencia. Habiendo visto lo suficiente para confirmar sus peores sospechas, Klaus Weber regresó con su familia y partió de inmediato hacia Lancaster para informar a las autoridades de lo que había presenciado. Su relato detallado, respaldado por su diario escrito y su credibilidad como testigo, finalmente proporcionó a las autoridades la evidencia que necesitaban para investigar seriamente la granja Grayson. El sheriff Benjamin Crawford, quien había servido en el condado de Lancaster por más de 12 años, inicialmente consideró casi imposible de creer la declaración de Klaus Weber. La idea de que Ezekiel Grayson, un miembro respetado de la comunidad conocido por su labor caritativa, pudiera estar involucrado en asesinatos sistemáticos, parecía absurda. Sin embargo, las observaciones detalladas de Weber, combinadas con su sinceridad evidente y el respaldo de su diario, convencieron a Crawford de que las acusaciones merecían una investigación seria. El primer paso del sheriff fue realizar una revisión minuciosa de los reportes de personas desaparecidas y de las consultas sobre familias inmigrantes que habían desaparecido en el área del condado de Lancaster. Lo que descubrió fue un patrón imposible de ignorar. Durante los últimos 10 años, había habido docenas de consultas sobre familias inmigrantes que habían sido vistas por última vez en las cercanías de la granja Grayson. Todas compartían características similares. Viajaban solas. Llevaban consigo sumas considerables de dinero. Y no tenían conexiones establecidas en la comunidad estadounidense. Crawford también entrevistó a varios miembros de la comunidad que previamente habían expresado preocupaciones sobre aspectos inusuales de la operación de Grayson. Martha Zimmerman proporcionó registros detallados de las compras de Grayson, que mostraban un claro patrón de adquisición de suministros necesarios para mantener y deshacerse de un gran número de personas. El Dr. Edmund Harwell describió las sospechosas consultas médicas que nunca habían implicado exámenes reales de pacientes. El padre Johannes Brennan aportó sus registros de familias desaparecidas, los cuales coincidían estrechamente con la cronología de desapariciones que Crawford estaba elaborando. La evidencia más incriminatoria provino del jefe de correos William Harrison, quien había llevado registros cuidadosos de los patrones postales asociados a la granja Grayson. Los registros de Harrison mostraban que se habían entregado más de 200 cartas dirigidas a familias inmigrantes que supuestamente estaban alojadas en la propiedad Grayson, pero que menos de una docena de cartas habían sido enviadas desde la granja a direcciones en Europa. Este patrón de comunicación unidireccional era completamente inconsistente con el comportamiento normal de los inmigrantes y sugería que las familias estaban siendo impedidas de comunicarse con sus parientes o que ya no estaban vivas para hacerlo. Con esta creciente evidencia, el sheriff Crawford obtuvo una orden para registrar la propiedad Grayson. Sin embargo, sabía que una búsqueda normal podría no ser suficiente para descubrir pruebas que habían sido cuidadosamente ocultadas durante muchos años. En su lugar, decidió llevar a cabo una redada sorpresa con un gran equipo de ayudantes y voluntarios, con la esperanza de atrapar a Grayson en el acto de ocultar evidencia o de encontrar víctimas que aún estuvieran con vida. En la mañana del 15 de septiembre de 1845, el sheriff Crawford encabezó un equipo de 8 ayudantes y 12 voluntarios en un registro coordinado de la Hacienda Grayson. El equipo se dividió en grupos que inspeccionaron simultáneamente la casa, el granero y las distintas dependencias, mientras otros miembros aseguraban el perímetro para evitar que Grayson escapara o destruyera pruebas. La reacción de Ezekiel Grayson ante la llegada de las autoridades fue inmediata y reveladora. En lugar de mostrar sorpresa o indignación por la búsqueda, como lo haría un hombre inocente, Grayson se mostró visiblemente alterado y comenzó a hacer esfuerzos frenéticos por impedir que los buscadores entraran en ciertas áreas de su propiedad. Alegó que el granero contenía químicos peligrosos que podían dañar a los presentes e insistió en que varios de los edificios auxiliares eran estructuralmente inseguros y peligrosos de ingresar. La primera evidencia concreta fue descubierta en el sótano de la casa, donde los ayudantes encontraron una habitación oculta tras una pared falsa. La habitación contenía decenas de pertenencias personales que claramente pertenecían a familias inmigrantes. Ropa,
joyas, artefactos religiosos, fotografías familiares y documentos escritos en alemán y gaélico irlandés. Los objetos estaban ordenados y organizados como si fueran inventario de una tienda, con artículos similares agrupados y todo cuidadosamente catalogado. Entre las pertenencias personales, los ayudantes encontraron varios objetos que resultarían cruciales para identificar a víctimas específicas. Había cartas dirigidas a familiares en Europa, documentos que mostraban las sumas de dinero que las familias habían llevado consigo e incluso papeles de identificación que algunos inmigrantes habían logrado obtener antes de dejar sus países de origen. Estos objetos proporcionaban pruebas concretas de que múltiples familias habían estado en la granja Grayson y habían dejado atrás sus posesiones más preciadas. Pero el descubrimiento más horrendo aún estaba por llegar. Cuando los ayudantes finalmente lograron acceder al granero rojo, pese a las protestas de Grayson, se toparon con una escena que los perseguiría por el resto de sus vidas. El granero había sido convertido en una instalación de exterminio sistemático, con áreas designadas para distintos aspectos de la operación asesina de Grayson. El piso principal del granero contenía lo que parecía ser un comedor, con varias largas mesas de madera rodeadas de bancos. Las mesas estaban dispuestas con cuencos, vasos y utensilios, como si estuvieran listas para una comida. Pero la escena estaba congelada en el tiempo, cubierta de polvo y telarañas, y los cuencos contenían restos desecados de comida que habían permanecido intactos durante meses o incluso años. Alrededor de estas mesas, en posiciones que sugerían que estaban sentados para una comida cuando murieron, se encontraban los restos momificados de 22 familias inmigrantes completas. Las condiciones secas del granero, combinadas con los químicos que Grayson había utilizado para preservar los cuerpos, habían creado un grotesco tableau de muerte que conservaba los últimos momentos de las víctimas con un detalle aterrador. Las familias aún vestían su ropa de viaje, y muchos todavía sostenían pertenencias personales o extendían la mano hacia la comida que se les había puesto delante. Los niños estaban sentados junto a sus padres, sus pequeñas manos aún aferradas a juguetes de madera o trozos de pan. Las mujeres llevaban las joyas y la ropa que habían traído de sus tierras natales, mientras que los hombres aún cargaban con las herramientas y documentos que esperaban les ayudaran a construir una nueva vida en América. La preservación de la escena era tan completa que los investigadores podían leer las expresiones de terror y confusión en los rostros de las víctimas. Era evidente que las familias habían sido reunidas para lo que creían sería una comida comunitaria, solo para ser asesinadas simultáneamente mediante un método que no dejaba señales evidentes de violencia en sus cuerpos. Una investigación más detallada reveló el método que Grayson había utilizado para asesinar a sus víctimas. Oculto bajo el suelo del granero había un elaborado sistema de tuberías y ventilaciones que permitía introducir gases venenosos en el comedor. Aparentemente, Grayson atraía a las familias al granero con la promesa de una comida, luego sellaba las salidas e introducía gases letales que mataban a todos los presentes en cuestión de minutos. El sistema era sofisticado y cuidadosamente planificado, lo que sugería que Grayson había invertido un considerable tiempo y esfuerzo en perfeccionar su método de asesinato en masa. El descubrimiento de las familias momificadas fue solo el inicio del horror que los investigadores descubrirían en la hacienda Grayson. A medida que ampliaban su búsqueda a otras áreas de la propiedad, hallaron evidencia de una operación mucho más extensa y sistemática de lo que cualquiera hubiera imaginado. La granja Grayson había sido escenario de una de las operaciones de asesinato en serie más prolíficas en la historia de Estados Unidos, una empresa que había cobrado la vida de decenas de familias durante más de una década. La excavación sistemática de la propiedad Grayson en las semanas siguientes reveló el verdadero alcance de la empresa asesina de Ezekiel Grayson, exponiendo un nivel de mal calculado que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Lo que al principio había parecido obra de un solo individuo trastornado fue revelándose poco a poco como una operación criminal sofisticada, perfeccionada a lo largo de más de una década de asesinatos sistemáticos. Las familias momificadas en el granero representaban solo a las víctimas más recientes de la operación de Grayson.
Al expandir la búsqueda a otras áreas de la propiedad, los investigadores descubrieron evidencia de decenas de asesinatos adicionales que habían sido cuidadosamente ocultados en las 340 acres de la granja. Usando la información de las observaciones de Klaus Weber y siguiendo los patrones de tierra removida que varios testigos habían notado a lo largo de los años, los equipos de búsqueda emprendieron la macabra tarea de excavar lo que resultaría ser más de 60 sitios de entierro separados. Las tumbas estaban esparcidas por toda la propiedad siguiendo un patrón que revelaba el enfoque metódico de Grayson para ocultar evidencia. En lugar de usar un único cementerio que pudiera llamar la atención, había distribuido las tumbas en distintas áreas de la granja, a menudo integrándolas en actividades agrícolas legítimas. Algunos cuerpos estaban enterrados bajo zonas que luego se plantaban con cultivos, mientras que otros se ocultaban bajo comederos de ganado o cerca de los cimientos de los edificios de la granja. El Dr. Erich Brenner, traído desde Filadelfia para asistir en el examen médico de los restos, describiría más tarde la excavación como la experiencia más perturbadora de su carrera profesional. El nivel de organización era sin precedentes, testificó. Cada sitio de entierro mostraba evidencia de planificación y ejecución cuidadosa. Los cuerpos habían sido tratados con cal y otros químicos para acelerar la descomposición y controlar el olor. Las pertenencias personales habían sido retiradas sistemáticamente y catalogadas. Incluso en la muerte, estas familias habían sido procesadas como inventario en un almacén. El examen de los restos reveló información crucial sobre los métodos de Grayson y la línea de tiempo de sus crímenes. Los entierros más antiguos parecían datar de 1834, confirmando que la operación había estado activa por más de 11 años. Las víctimas incluían hombres, mujeres y niños de todas las edades, con familias enteras enterradas juntas en fosas comunes que preservaban sus últimos momentos de terror y confusión. Lo más perturbador era la evidencia de que muchas de las víctimas habían estado vivas cuando fueron enterradas. Las posiciones contorsionadas de los cuerpos, uñas desgarradas y signos de lucha desesperada sugerían que algunas familias habían sido drogadas o envenenadas hasta quedar inconscientes, para luego ser enterradas aún respirando. La realización de que decenas de personas inocentes habían despertado solo para encontrarse atrapadas bajo tierra, sofocándose lentamente en sus propias tumbas, añadía un nivel adicional de horror a un crimen ya impensable. La investigación también reveló los métodos sofisticados que Grayson había desarrollado para atraer y controlar a sus víctimas. Oculto bajo la casa principal había un elaborado complejo de sótano diseñado específicamente para mantener a las familias prisioneras antes de ser asesinadas. El sótano contenía múltiples habitaciones conectadas por pasadizos estrechos con puertas pesadas que podían cerrarse desde el exterior y sistemas de ventilación controlables que podían hacer el aire casi irrespirable. La habitación más grande del complejo parecía haber sido utilizada como área de retención, donde las familias eran mantenidas mientras Grayson decidía su destino. Las paredes estaban cubiertas de arañazos y mensajes grabados por prisioneros desesperados, muchos escritos en alemán y gaélico irlandés. Los mensajes contaban la desgarradora historia de familias que se dieron cuenta demasiado tarde de que habían caído en una trampa. Personas que usaron sus últimas horas para dejar mensajes a sus seres queridos que nunca volverían a ver. Un mensaje grabado profundamente en la pared de piedra, en cuidado alemán, decía: a nuestra querida familia en Baviera, vinimos a América buscando una vida mejor, pero solo encontramos la muerte. Recuérdennos con amor y no nos sigan a esta tierra maldita. La familia Hoffman, septiembre de 1842. Otro mensaje, escrito apresuradamente en gaélico irlandés, simplemente decía: Dios perdónanos por confiar en el mismo diablo. El complejo del sótano también contenía lo que parecía ser el centro de planificación y registro de Grayson. Oculto detrás de una pared falsa, los investigadores encontraron libros de cuentas detallados que documentaban cada aspecto de su empresa criminal. Los libros contenían información sobre cada familia asesinada, nombres, edades, países de origen, las sumas de dinero que llevaban y descripciones detalladas de sus pertenencias personales. Los registros financieros eran especialmente reveladores, mostrando que la operación de Grayson había sido enormemente lucrativa. En 11 años,
Había robado más de $47,000 en efectivo a sus víctimas, equivalente a más de $1 millón en la moneda actual. El dinero había sido cuidadosamente invertido en negocios legítimos y compras de tierras, creando un imperio financiero construido enteramente sobre el asesinato sistemático de familias inocentes. Pero los libros de cuentas revelaron algo aún más perturbador que el alcance financiero de la operación. Grayson había estado tomando notas detalladas sobre la efectividad de distintos métodos de asesinato, el tiempo requerido para deshacerse de los cuerpos y las mejores técnicas para ocultar evidencia. Las anotaciones parecían notas de investigación científica, documentando experimentos en asesinato masivo con la fría precisión de un investigador de laboratorio. Una entrada particularmente escalofriante, fechada el 15 de marzo de 1843, decía: el método del gas continúa siendo el más eficiente para familias numerosas. Incapacitación completa en 4 a 6 minutos, muerte en 10 a 12 minutos, sin trauma visible, limpieza mínima requerida, los niños mueren primero, lo que reduce el pánico entre los adultos. Recomiendo continuar con este enfoque para futuras operaciones. La investigación también descubrió evidencia de que Grayson no había trabajado solo. Correspondencia oculta reveló que había estado en contacto con asociados criminales en otros estados involucrados en operaciones similares. Las cartas, escritas en un código simple que los investigadores finalmente descifraron, discutían mercancía, familias inmigrantes, instalaciones de procesamiento, sitios de asesinato y métodos de eliminación, técnicas de entierro con el tono casual de correspondencia comercial legítima. Una carta recibida de alguien identificado solo como Morrison, en Ohio, discutía el establecimiento de un nuevo centro de procesamiento y solicitaba consejos sobre gestión de inventario y control de calidad. Otra carta enviada a una dirección en Virginia proporcionaba instrucciones detalladas para construir cámaras de gas y recomendaba proveedores para los químicos necesarios para preservar cuerpos y controlar olores. La correspondencia reveló que la operación de Grayson formaba parte de una red más amplia de criminales que sistemáticamente apuntaban a familias inmigrantes en varios estados. La red parecía estar altamente organizada, con diferentes individuos responsables de identificar víctimas, atraerlas a los sitios de asesinato y eliminar evidencia. Los criminales compartían información sobre técnicas efectivas y se advertían entre sí sobre actividades de la ley que pudieran amenazar sus operaciones. Se contactó inmediatamente a los Marshals federales para coordinar investigaciones en otros estados donde operaciones similares podrían estar activas. Las cartas proporcionaban direcciones y nombres específicos que condujeron a redadas en propiedades de Ohio, Virginia y Maryland. Estas redadas descubrieron evidencia adicional de asesinatos sistemáticos, revelando que la comunidad inmigrante había sido objetivo de una conspiración criminal mucho más extensa de lo que nadie había imaginado. El perfil psicológico que emergió de Ezekiel Grayson era el de un hombre que se había transformado gradualmente de un agricultor legítimo en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia estadounidense. Entrevistas con vecinos y asociados revelaron que la transformación había sido gradual, comenzando con dificultades financieras que lo llevaron a ver a las familias inmigrantes como fuentes de dinero fácil en lugar de personas merecedoras de ayuda y compasión. El Dr. Benjamin Rush, prominente médico de Filadelfia especializado en trastornos mentales, fue llamado para examinar a Grayson y ofrecer una visión de su estado psicológico. La evaluación del Dr. Rush reveló un hombre que no mostraba remordimiento por sus crímenes y que continuaba viendo a sus víctimas como objetos en lugar de seres humanos. Habla de las familias que asesinó con el mismo tono que un agricultor usaría para discutir sobre ganado, informó el Dr. Rush. No hay evidencia de culpa, vergüenza ni reconocimiento de haber cometido faltas morales. Parece considerar sus acciones simplemente como una forma de negocio que, por casualidad, involucraba matar personas. El examen también reveló que Grayson había desarrollado elaboradas justificaciones para sus crímenes. Afirmaba que las familias inmigrantes estaban mejor muertas que luchando por sobrevivir en América, que les había proporcionado muertes rápidas y relativamente indoloras en lugar de permitirles sufrir la pobreza y la discriminación. Insistía en que sus acciones eran una forma de misericordia, evitando que las familias experimentaran las dificultades que les aguardaban en su nuevo país.
Lo más perturbador era el aparente orgullo de Grayson por la eficiencia y organización de su operación. Durante el interrogatorio, proporcionó explicaciones detalladas de sus métodos, describiendo las mejoras que había realizado a lo largo de los años y las técnicas que había desarrollado para maximizar las ganancias mientras minimizaba los riesgos. Hablaba de sus crímenes con el entusiasmo de un inventor discutiendo un negocio exitoso. La investigación también reveló hasta qué punto Grayson había manipulado a la comunidad legítima de asistencia a inmigrantes para apoyar su empresa criminal. Había cultivado relaciones con líderes religiosos, organizaciones de ayuda y funcionarios gubernamentales que, sin saberlo, le ayudaron a identificar y acceder a posibles víctimas. Las mismas personas que se suponía debían proteger a las familias inmigrantes se habían convertido en cómplices involuntarios de su destrucción. El padre Johannes Brennan, quien había recomendado docenas de familias a Grayson a lo largo de los años, quedó devastado al descubrir que su confianza había sido explotada para facilitar asesinatos en masa. Creía que estaba ayudando a estas familias a encontrar seguridad y oportunidades, testificó entre lágrimas. En cambio, las estaba enviando a la muerte. La culpa de este conocimiento me perseguirá por el resto de mi vida. La reacción de la comunidad ante el alcance total de los descubrimientos fue de completo shock e incredulidad. Muchos residentes tuvieron dificultades para aceptar que alguien a quien habían conocido y respetado durante años pudiera ser capaz de actos tan monstruosos. Algunos inicialmente insistieron en que debía haber algún error, que Grayson debía haber sido incriminado o que la evidencia había sido plantada por sus enemigos. Pero a medida que surgió más evidencia y el alcance de los crímenes se volvió innegable, la comunidad se vio obligada a enfrentar la horrible realidad de que habían vivido al lado de uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia estadounidense. La revelación destrozó su fe en las apariencias y los obligó a cuestionar su capacidad para juzgar el carácter y reconocer el mal cuando se ocultaba a plena vista. El impacto psicológico en la comunidad fue profundo y duradero. Muchos residentes reportaron pesadillas, ansiedad y un temor persistente de que otros miembros confiables de la comunidad pudieran estar ocultando secretos similares. La sensación de seguridad y protección que había caracterizado al área rural del condado de Lancaster quedó permanentemente dañada, reemplazada por un cansancio y desconfianza que persistirían durante generaciones. La investigación también reveló las implicaciones más amplias de los crímenes de Grayson para la sociedad estadounidense. La sistemática selección de familias inmigrantes puso de manifiesto la vulnerabilidad de las personas aisladas de comunidades establecidas y de la protección legal. Los crímenes demostraron cómo los prejuicios y la xenofobia podían ser explotados por criminales que veían a los inmigrantes como blancos fáciles, en lugar de como seres humanos merecedores de protección y respeto. A medida que el horror completo de la operación de Grayson se hizo evidente, los investigadores comprendieron que estaban tratando con crímenes sin precedentes en la historia estadounidense. La naturaleza sistemática de los asesinatos, los métodos sofisticados usados para ocultar evidencia y la extensa red criminal que respaldaba la operación representaban una nueva forma de crimen organizado para la que las autoridades no estaban preparadas. El caso finalmente llevaría a cambios significativos en las capacidades de las fuerzas federales y en las políticas de protección a inmigrantes. Pero para los investigadores que habían pasado semanas excavando tumbas y examinando los restos de docenas de familias inocentes, el desafío inmediato era simplemente procesar la magnitud del mal humano que habían descubierto y encontrar una manera de llevar algo de justicia a las víctimas que habían muerto en circunstancias tan horribles. Los procedimientos legales que siguieron al descubrimiento en la Grayson Homestead se convirtieron en un caso criminal complejo y cuidadosamente observado. La magnitud de los crímenes, combinada con la naturaleza interestatal de la red criminal y el número sin precedentes de víctimas, creó desafíos legales que llevaron al sistema judicial estadounidense al límite y establecieron precedentes que influirían en la ley penal durante décadas. El arresto de Ezekiel Grayson fue sorprendentemente anticlimático. Al enfrentarlo con la abrumadora evidencia de sus crímenes, no ofreció resistencia e incluso pareció aliviado de que su operación finalmente hubiera sido expuesta. Durante su interrogatorio inicial, había proporcionado confesiones detalladas que llenaron más de 200 páginas de documentos judiciales,
describiendo sus métodos, sus motivaciones y la evolución de su empresa criminal con el tono matter of fact de alguien que habla de un negocio. Las confesiones revelaron el alcance completo de la transformación psicológica de Grayson, de agricultor legítimo a asesino sistemático. Describió cómo las dificultades financieras a principios de la década de 1830 lo llevaron a ver a las familias inmigrantes como posibles fuentes de ingresos en lugar de personas merecedoras de ayuda. El primer asesinato, afirmó, había sido casi accidental. Una familia había descubierto evidencia de su robo de su dinero y había amenazado con denunciarlo a las autoridades. En un momento de pánico, los mató para evitar ser descubierto. Pero lo que comenzó como un intento desesperado de evitar el enjuiciamiento evolucionó gradualmente hacia un modelo de negocio calculado. Grayson se dio cuenta de que las familias inmigrantes eran víctimas perfectas. Estaban aisladas, eran vulnerables y era poco probable que se notara inmediatamente si desaparecían. Con el tiempo, desarrolló métodos cada vez más sofisticados para atraer familias a su granja, controlarlas una vez que llegaban y deshacerse de sus cuerpos de manera que minimizaran el riesgo de ser descubiertos. La evaluación psicológica realizada por el Dr. Benjamin Rush reveló a un hombre que había deshumanizado completamente a sus víctimas, viéndolas como objetos a procesar en lugar de seres humanos con derechos y dignidad. Grayson no mostró remordimiento por sus acciones y continuó justificando sus crímenes como una forma de negocio, que simplemente involucraba matar personas como un componente necesario para generar ganancias. El juicio comenzó el 15 de noviembre de 1845 en el Palacio de Justicia del Condado de Lancaster con el juez William Peonton presidiendo. El caso atrajo atención nacional, con periódicos de todo el país enviando reporteros para cubrir lo que se consideraba uno de los casos criminales más horribles de la historia estadounidense. El Palacio de Justicia estaba lleno todos los días de espectadores, muchos de los cuales habían viajado cientos de millas para presenciar el procedimiento. La Fiscalía, dirigida por el fiscal del distrito William Patterson, enfrentaba el desafío de presentar evidencia de crímenes que eran casi demasiado horribles para que los jurados los comprendieran. La evidencia física era abrumadora, los cuerpos momificados, los libros contables detallados, la correspondencia con asociados criminales y el elaborado aparato de asesinato descubierto en el granero. Pero Patterson sabía que la magnitud de los crímenes podría, de hecho, jugar en contra de la condena si los jurados encontraban la evidencia demasiado perturbadora para procesarla racionalmente. La estrategia de la Fiscalía era presentar la evidencia de manera sistemática, construyendo un cuadro completo de la operación de Grayson mientras ayudaban a los jurados a comprender el costo humano de sus crímenes. Klaus Wehr, cuyo valor y habilidades de observación habían llevado al descubrimiento, fue el testigo principal, proporcionando un testimonio detallado sobre lo que había observado en la granja Grayson y explicando cómo su entrenamiento militar le ayudó a reconocer los signos de peligro. El testimonio de miembros de la comunidad que habían asistido sin saberlo a la operación de Grayson fue particularmente poderoso. El padre Johannes Brennan. El Dr. Edmund Harwell y Martha Zimmerman describieron cómo su confianza había sido explotada para facilitar asesinatos en masa. Su evidente culpa y angustia ayudaron a los jurados a entender cómo Grayson había podido operar sin ser detectado durante tanto tiempo, utilizando su reputación de caridad para acceder a familias vulnerables. El momento más dramático del juicio llegó cuando los fiscales presentaron las pertenencias personales recuperadas de la habitación oculta de Grayson. Mesas llenas de joyas, ropa, fotografías y documentos fueron exhibidas en la sala del tribunal, cada objeto representando a una familia que había sido asesinada. El impacto visual fue abrumador, con varios jurados visiblemente conmovidos hasta las lágrimas al contemplar la evidencia tangible de tantas vidas perdidas. La defensa, dirigida por el experimentado abogado Jonathan Caldwell, enfrentaba una tarea casi imposible. La evidencia contra Grayson era tan abrumadora y los crímenes tan horribles que una defensa tradicional de inocencia era impensable. En cambio, Caldwell intentó una estrategia de locura, argumentando que ninguna persona cuerda podría haber cometido crímenes de tal magnitud y sistematización.
La estrategia de la defensa dependía en gran medida del testimonio del Dr. Rush, quien había realizado evaluaciones psicológicas extensas de Grayson. El Dr. Rush testificó que, si bien Grayson comprendía claramente la naturaleza de sus acciones y podía distinguir entre el bien y el mal, exhibía una forma de psicopatía que lo hacía incapaz de sentir empatía genuina o remordimiento. El médico argumentó que la habilidad de Grayson para sistematizar y racionalizar el asesinato en masa demostraba una forma de locura que debía mitigar su responsabilidad penal. Sin embargo, la estrategia de locura fue socavada por las propias confesiones detalladas de Grayson, que demostraban planificación cuidadosa, consideración de las consecuencias y esfuerzos deliberados por evitar ser detectado. Los fiscales argumentaron que la sofisticación de la operación de Grayson y su capacidad para mantener una fachada de respetabilidad durante más de una década probaban que estaba completamente cuerdo y plenamente responsable de sus acciones. El juicio duró 6 semanas con más de 100 testigos llamados a declarar. La evidencia presentada llenó más de 3,000 páginas de transcripciones judiciales e incluyó cientos de pruebas físicas. La cobertura mediática fue intensa, con periódicos proporcionando informes diarios de los procedimientos y editoriales debatiendo las implicaciones más amplias del caso para la sociedad estadounidense. La deliberación del jurado duró solo 4 horas. El 23 de diciembre de 1845, Ezekiel Grayson fue declarado culpable de 89 cargos de asesinato en primer grado, uno por cada víctima identificada. El veredicto fue recibido con aplausos en la sala del tribunal llena, pero muchos observadores notaron que la magnitud de los crímenes hacía que cualquier celebración de justicia se sintiera hueca e insatisfactoria. La fase de sentencia del juicio proporcionó una oportunidad para que las familias de las víctimas expresaran su dolor y para que la comunidad comenzara a procesar el trauma que había experimentado. Varias personas que habían perdido familiares a manos de Grayson viajaron desde Europa para testificar en la fase de sentencia, proporcionando testimonios conmovedores sobre el impacto de sus pérdidas. María Hoffman, hermana de una de las víctimas, viajó desde Baviera para hablar en el tribunal. A través de un intérprete, describió cómo su familia había ahorrado durante años para enviar a su hermano y su familia a América, cómo habían esperado ansiosamente cartas que nunca llegaron y cómo el descubrimiento de su destino había devastado a toda su comunidad en Alemania. Enviamos a nuestros seres queridos a América creyendo que encontrarían una vida mejor, testificó. En cambio, encontraron a un monstruo que los veía como nada más que objetos para robar y descartar. El juez Petton, en su declaración de sentencia, describió los crímenes de Grayson como un insulto a la misma idea de la civilización humana y una traición a los valores fundamentales sobre los cuales se construyó esta nación. Sentenció a Grayson a la pena de muerte por ahorcamiento, sentencia que se llevó a cabo el 15 de marzo de 1846 ante una multitud de más de 5,000 personas que se reunieron para presenciar que se hiciera justicia. Las últimas palabras de Grayson, según testigos, fueron una confesión de que había seguido el camino del diablo y una súplica de perdón a los niños que había ayudado a torturar. Sin embargo, muchos observadores notaron que incluso en sus últimos momentos parecía más preocupado por su propia situación que por el sufrimiento que había causado a sus víctimas. La investigación de los asociados de Grayson en otros estados condujo a varios arrestos y condenas adicionales, aunque muchos miembros de la red criminal lograron escapar de la justicia huyendo a territorios donde la aplicación de la ley federal era limitada. Las redadas coordinadas en Ohio, Virginia y Maryland resultaron en el descubrimiento de evidencia adicional de asesinatos sistemáticos, confirmando que la operación de Grayson había sido parte de una conspiración mucho más grande. Henry Morrison, asociado de Grayson en Ohio, fue capturado y juzgado en 1847. Su operación había sido de menor escala que la de Grayson, pero había resultado en la muerte de al menos 23 familias inmigrantes durante un periodo de 6 años. Morrison fue condenado y ejecutado, pero no antes de proporcionar información que llevó a la identificación de otros miembros de la red. El impacto del caso Grayson en la política y la ley estadounidense fue profundo y duradero.
El Congreso aprobó la primera legislación federal dirigida a la trata de personas y a los delitos interestatales, otorgando a los mariscales federales autoridad ampliada para investigar y procesar casos que cruzaran los límites jurisdiccionales. La legislación también estableció nuevos protocolos para proteger a las comunidades de inmigrantes y creó mecanismos de supervisión para las organizaciones que afirmaban brindar asistencia a los recién llegados. El caso también condujo a reformas significativas en los sistemas de bienestar y protección infantil. Pensilvania aprobó las primeras leyes integrales de protección infantil en la historia estadounidense, estableciendo supervisión gubernamental de los orfanatos y exigiendo verificaciones de antecedentes para cualquiera que buscara adoptar o cuidar a un gran número de niños. Otros estados siguieron rápidamente con legislación similar, creando la base de los sistemas modernos de bienestar infantil. Quizás lo más importante es que el caso cambió la conciencia pública sobre la vulnerabilidad de los inmigrantes y la necesidad de protección sistemática. La noción romántica del individuo caritativo que cuida a niños huérfanos fue reemplazada por una comprensión más realista de la necesidad de supervisión institucional y salvaguardas legales. La frase "otro caso Grayson" entró en el uso común como advertencia sobre el potencial de abuso en situaciones que involucraban a niños vulnerables. El Dr. Rich Brenner, el médico que sin saberlo había facilitado la operación de Grayson a través de sus consultas médicas, dedicó el resto de su carrera al bienestar infantil. Estableció clínicas gratuitas específicamente para niños huérfanos y abandonados y se convirtió en un defensor de reformas en la práctica médica que evitaran que los médicos fueran manipulados por criminales. Sus escritos posteriores sobre ética médica estuvieron fuertemente influenciados por su experiencia con el caso Grayson. El sheriff Benjamin Crawford, quien había liderado la investigación inicial, fue promovido a marshal federal y pasó el resto de su carrera persiguiendo casos similares. Se convirtió en uno de los primeros funcionarios de la ley en especializarse en crímenes contra niños, desarrollando técnicas y procedimientos de investigación que se usarían durante décadas. Los informes detallados de Crawford sobre el caso Grayson se convirtieron en lectura obligatoria para los oficiales de la ley en todo el país. Las historias de los niños, a medida que surgían con los años, revelaron el alcance completo de la resiliencia humana y los efectos a largo plazo del abuso sistemático. Algunos, como Klaus Boer, quien había expuesto los crímenes, pudieron construir vidas relativamente normales con el apoyo y cuidado adecuados. Otros lucharon con enfermedades mentales, adicciones y otros problemas derivados de sus experiencias traumáticas. Algunos nunca se recuperaron, muriendo jóvenes debido a complicaciones relacionadas con sus años de encarcelamiento y abuso. La correspondencia de la red, que se había preservado como evidencia, proporcionó a los investigadores información que condujo a casos adicionales durante años después del descubrimiento inicial. Cartas encontradas en el sótano de Grayson contenían referencias a otras operaciones, otras víctimas y otros perpetradores. Algunas de estas pistas resultaron en procesamientos exitosos, mientras que otras llevaron a callejones sin salida o a situaciones en las que había pasado demasiado tiempo para reunir evidencia suficiente. Uno de los aspectos más inquietantes del caso fue la realización de que la operación de Grayson había sido solo una parte de un sistema mucho más grande de explotación que había existido en gran medida sin ser detectado durante décadas. La investigación reveló que redes similares habían operado en otras partes del país, que los niños habían sido comprados y vendidos como mercancía a lo largo de la historia estadounidense, y que los sistemas legales y sociales habían sido inadecuados para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. El caso también resaltó el papel de la responsabilidad comunitaria en la prevención de tales atrocidades. Los residentes de Clearfield, quienes habían vivido durante años junto a uno de los escenarios de crimen más horribles de la historia estadounidense, lucharon con culpa y autoexamen. ¿Cómo habían fallado en ver lo que estaba sucediendo? ¿Qué señales habían pasado por alto o ignorado? ¿Podrían haber prevenido el sufrimiento si hubieran sido más vigilantes o suspicaces? Estas preguntas condujeron a discusiones más amplias sobre la obligación de las comunidades de velar por sus miembros más vulnerables.
El caso Grayson se convirtió en una historia aleccionadora sobre los peligros de aceptar explicaciones sin investigarlas, de respetar la privacidad cuando ese respeto permitía el abuso y de asumir que las apariencias respetables garantizaban un comportamiento moral. El legado del caso Grayson se extendió mucho más allá de las reformas legales y sociales inmediatas que inspiró. La documentación detallada de la investigación, incluyendo correspondencia, registros financieros y testimonios, se convirtió en un recurso invaluable para entender la historia del crimen y la explotación en Estados Unidos. Historiadores, criminólogos y reformadores sociales estudiarían el caso durante generaciones, utilizándolo para comprender cómo el mal sistemático podía prosperar en comunidades aparentemente normales. Al final, el reinado de terror de la familia Grayson llegó a su fin. No gracias a un trabajo policial sofisticado ni a técnicas de investigación avanzadas, sino al simple valor de personas ordinarias que se negaron a ignorar señales evidentes de peligro. La decisión de William Hutchinson de reportar lo que había escuchado, la disposición del sheriff Crawford de tomar en serio las preocupaciones de la comunidad y la determinación de Klaus Ware de testificar a pesar de su trauma. Estos actos individuales de coraje moral fueron los que finalmente expusieron una de las empresas criminales más horribles en la historia estadounidense. El granero donde se encontraron momificadas 22 familias inmigrantes ha permanecido sellado por más de un siglo, pero los ecos de su sufrimiento continúan recordándonos la importancia de la vigilancia, el coraje y la compasión para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. El caso Grayson se erige como un testimonio del mal humano y un recordatorio del poder de la conciencia individual para superar incluso los sistemas de explotación y abuso más arraigados. Si esta historia te ha estremecido, entenderás por qué estos oscuros capítulos de la historia estadounidense nunca deben ser olvidados. Justo cuando creíamos haberlo visto todo, el horror en lugares como la finca Grayson intensifica nuestra comprensión de cómo el mal puede esconderse tras fachadas respetables. Si esta historia te ha dado escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ame los misterios oscuros, pulsa me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos que otros secretos yacen enterrados en el pasado de Estados Unidos. Este misterio nos muestra que el mal a menudo usa la máscara de la respetabilidad y que los crímenes más horribles pueden ser cometidos por quienes parecen más normales ante sus comunidades. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo o aún hay secretos enterrados en las colinas de Pensilvania? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. La oscuridad de la historia estadounidense aún tiene muchos secretos por revelar, y nosotros estaremos aquí para descubrirlos todos. Nos vemos en el próximo vídeo.